Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Sean ustedes muy bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios. Hoy también quiero aprovechar esta ocasión para saludar a hermanos con quienes nos hemos contactado y de otros hemos tenido información de que nos están oyendo cada domingo a través de este medio. En particular quisiera saludar a la hermana Lidia Huichamán en la localidad de Lanco. Dios bendiga a nuestra hermana Yolanda en Vilcún, y a tantos otros que nos escuchan y podemos edificarnos mutuamente en la palabra de Dios. Creo que eso es muy bueno que suceda en las circunstancias que nos está tocando vivir hoy. Naturalmente también dentro de lo que es la soberana voluntad de Dios para con nosotros. Así es que, dicho esto, hermanos y hermanas, quiero invitarles para que inclinen sus rostros y oremos al Señor por un instante antes de oír la palabra de Dios. Señor, invocamos tu santo nombre, principalmente para darte gracias porque tú nos sostienes, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. En resumen, Señor, eres todo para nosotros. Y entendemos que sin tu ayuda, como tú mismo nos los dijeras, Señor, nada podemos hacer. Por ello es que ciframos toda nuestra esperanza, Señor, en tus promesas, en tu bendita palabra, por la cual hoy te damos gracias y pedimos que este sea el motivo a través del cual tú nos bendigas a todos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que así sea, hermanos. Bueno, el saludo anterior sea extensivo para todos y cada uno de ustedes que puedan en algún minuto oír de la palabra de Dios a través de este servidor. La cita bíblica que nos servirá de base para la meditación de hoy es Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Voy a dar lectura en el nombre del Señor a los primeros 8 versículos que dicen de la siguiente manera: y propúsoles también una parábola, porque es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Dios nos bendiga, estimados hermanos, con su palabra. Esta palabra suya que está plenamente vigente, que es, como lo dice la Escritura, la antorcha que alumbra en este trance, en este tiempo de oscuridad, pudiéramos decirlo, de mucha preocupación y de angustia. Quizás la pregunta que hoy nos hacemos de manera introductoria: Dios, nuestro Dios, ¿realmente intervendrá a favor nuestro? Bueno, la respuesta es afirmativa. Gracias a Dios, en su palabra entendemos, o por su palabra leída hoy entendemos que Dios intervendrá a nuestro favor, que Él traerá la solución a la preocupación que hoy nos afecta. ¿Y qué razón tiene Dios para actuar de esa manera? Bueno, ustedes leyeron conmigo que Dios es longánime,
longánime. Esta es una palabra que no es muy usada hoy en nuestro vocabulario, pero en las Escrituras está implícita su significación, su alcance. ¿Qué es la longanimidad de Dios? Es su carácter, es como Él es, generoso, muy noble. Su amor no conoce límites. Él nos ama de verdad, como lo dice la Escritura, con un amor eterno, tal como lo es su autor. De tal manera que sobre esa base, entonces, queridos hermanos, no existe ninguna duda que la situación de ansiedad, la situación de desesperanza, angustiosa que pudiera estar viviendo la humanidad digo, hoy, si el hombre tuviera acceso, y lo puede tener, sí, lo puede tener porque para Dios no hay nada imposible. Es probable que hoy día el hombre esté buscándole salida, solución a esta situación de distinta manera. Y creemos que en eso también es aplicable la longanimidad de Dios, pues Él ha dado a los hombres sabiduría, dice, ciencia, conocimiento. Y eso creo que es favorable hoy día, y en eso se muestra este amor natural de Dios cuando dice que su sol o que sus beneficios o que su gracia o que su amor se manifiesta sobre buenos y malos. Él no hace distinción de esas personas. Por eso debiéramos dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque existe en la mente de los hombres y por el bien de la humanidad, ¿verdad?, la probabilidad de que prontamente sea desarrollado el antídoto para este mal. Tenemos que dar gracias a Dios por eso, aun cuando nos apena un poco saber, ¿verdad?, de cómo muchas personas se están infectando que trabajan en los medios de la salud, en los hospitales. Quisiéramos interceder especialmente por eso, para que también el amor de Dios no se vea frustrado, aunque no se frustrará, pues Dios hará siempre lo mejor con nosotros. En eso está basado, ¿verdad?, este concepto, este atributo, esta cualidad, esta característica de este Dios que es único en su amor. Por eso es que cuando el Señor habló en esta parábola acerca de aquel juez injusto que a pesar de su injusticia hizo justicia a aquella mujer, entonces él compara y dice, y Dios dice, ¿no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí, efectivamente, Él lo está haciendo. Y lo está haciendo de tal manera que Dios inicia este tratamiento, diríamos, de manera muy, muy especial, siempre basado en su amor, siempre basado en su longanimidad. Y la Biblia, como dijimos antes, es un permanente y constante referente acerca de este tremendo amor de Dios. Pero creo que hay versículos clásicos, característicos, ¿verdad?, que nos llevan a poder apreciar en toda su magnitud este tremendo amor de Dios. Tal es el caso de este versículo que ustedes conocen, igual que yo, de manera constante llega a nuestros oídos, como es Romanos 5, versículo 8, que dice, mas Dios encarece su caridad, su longanimidad. Él es longánime hacia nosotros. Ya veremos una mayor explicación sobre esta longanimidad y cómo opera y a qué se debe y que el hombre puede disfrutar de eso. Pero aquí en el capítulo 5 de Romanos y en su versículo 8, Dios está mostrando su amor en una situación más terrible que muchos coronavirus, que muchas infecciones. Bueno, esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, así lo están diciendo los médicos. Y quizás no es eso lo que a nosotros debe tan
preocuparnos tanto. Sin embargo, en algún momento del día, ¿verdad?, nos quedamos perplejos frente al tremendo efecto que esto está teniendo y que puede tener más adelante. Incluso en la forma terrible en que destruye el organismo del hombre y finalmente le causa la muerte. Es tremendamente fuerte y doloroso esto. Pero permítame decir algo, hermanos, y hacer una comparación. Nada más terrible, o 1000 veces más terrible, es la situación de una persona que no conoce a Cristo. Pues la Biblia dice que si estas cosas como la enfermedad o un crimen o alguna cosa que afecte a nuestra integridad física, sí, realmente algo de esto puede ocasionarnos la muerte física. Pero la Escritura nos enseña que Dios, y no es que Dios sea un Dios cruel, sino que tiene derechos sobre sus criaturas. Dice que por esa razón el hombre debe temer a Dios más que a toda otra cosa. El fin del discurso, dice la Escritura ya en el Antiguo Testamento, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque el no hacer esto, habiendo razones, habiendo cosas muy claras como el versículo que acabamos de leer, ¿cómo es posible que alguien pueda desechar el amor de Dios que se encarece o se hace más grande que todas las cosas y puede perdonar a hombres pecadores como nosotros, como yo, estimados hermanos, como la raza humana en general? Pronto, en la próxima semana, estimados hermanos, la humanidad va a estar, yo diría, más disponible que nunca para participar de lo que se conoce como la Semana Santa. Lo hemos dicho alguna vez, pero creo que esta vez es aún más válido. ¿Por qué es que el hombre puede esperar a que la situación sea agobiante, desesperada, en el último minuto para recurrir a Dios? Seguramente esta vez, si pudiera, aunque no se podrán habilitar lugares de reunión masiva, sin embargo la gente estaría dispuesta, se desbordarían las calles con este fervor religioso que de pronto se ve, ¿no es cierto?, aumentado 1000 veces por la presión de esta terrible enfermedad. Por eso es que aquí recogemos las enseñanzas de la parábola del Señor de Lucas 18. Él se refería a una cosa tan importante como la actitud que el creyente debe tener en su devocional, en su vida espiritual. Y dice que Dios oirá o que defenderá prontamente, dice, a aquellos que se mantienen en la oración en todo tiempo, de día y de noche, es decir, siempre. Pero temo, hermanos, que al igual que usted, yo mismo, pudiéramos hoy estar haciendo uso con mayor frecuencia, ¿verdad?, de la oración por el simple hecho que nos estamos sintiendo presionados y angustiados por esta situación, porque hemos llegado a la conclusión de que aunque hijos de Dios perfectamente pudiéramos ser afectados por este virus. Sin embargo, hermanos, no es mi afán, ¿verdad?, provocar desazón o incertidumbre, sino al contrario, animarle a que basemos nuestra vida como siempre en este profundo amor de Dios, denominado aquí como su longanimidad. Qué hermoso resulta ser esto, hermanos. Por eso es que Juan 15:13 dice, no hay otro, nadie tiene mayor amor que alguno que da o uno que da la vida por su semejante, por otra persona. ¿Quién puede hacer una cosa así? Solo Jesús, que lo hizo, solo Dios, que envió a su Hijo al mundo para que muriera en nuestro lugar. ¿Por quiénes? Bueno, en principio por todos, pero luego
por aquellos que han de creer en su nombre. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio, por eso la necesidad de no detenernos mucho, ¿verdad?, en esta difícil situación por la que atravesamos. La palabra de Dios nos traerá aliento en medio de todo eso. Es la medicina apropiada que necesita nuestra alma. Si es cierto que el cuerpo puede verse afectado, necesitamos aprovisionarnos en Dios por medio de esta su palabra. Y la necesidad de que hoy sea una vez más predicado el Evangelio se hace impostergable y no podemos dejar de hacerlo. Por eso es una alegría poder saludarles, es un gozo y al mismo tiempo añoramos, ¿verdad?, el momento en que volvamos a reunirnos en su casa y cantar a su nombre y darle gracias. Sin embargo, por ahora nos mueve, ¿verdad?, un deseo que es de Dios naturalmente, que su palabra sea predicada. Juan capítulo 3, este capítulo precioso que incluye lo siguiente desde el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso es que hoy la medicina, como dijimos antes, la solución, la respuesta, la defensa, todo lo que necesitamos para esta circunstancia difícil está en Cristo, en Dios está resuelto, en su palabra están hechas todas las promesas necesarias al respecto. Pero aún más, como ya leímos en Romanos, ¿verdad? Esto tiene que ver con un mal mayor. Lo dijimos y lo reiteramos. Si el coronavirus destruye tus pulmones y te ocasiona la muerte, el pecado, vivir una vida sin Cristo, no estar reconciliado con Él, no solo te ocasionará la muerte física, también dice la Escritura que tu alma será destruida en el infierno. Aunque esto parezca muy terrible decirlo, pero eso es lo que la Biblia afirma. Por eso es que el amor de Dios, su longanimidad, su generosidad al enviar a su Hijo, queridos hermanos y personas que aún no conocen al Señor, esto es crucial para nuestras vidas. No hay alternativa. No podemos escoger entre una u otra cosa. ¿Es Cristo o es Cristo? No hay más fuera de Él. Así lo dice la Escritura, continuando, ¿verdad?, en esta exposición acerca de la importancia siempre, no solo en esta ocasión, no solo ahora que estamos afligidos, no solo ahora que estamos inquietos por lo que está sucediendo. Siempre Cristo debe estar en el primer plano. No hacer como dice la Biblia por allí, que algunos pensaron no incluir a Dios en sus planes. No incluirlo. No hagamos tal cosa. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Su muerte en la cruz tiene un objetivo, tiene un asunto definido, claro, un ángulo perfecto, y es que a través de su muerte el hombre sea conducido a Dios, se han perdonado sus pecados, se ha reconciliado, esté en paz con Dios. Entonces, el justo por los injustos padeció en la cruz para llevarnos a Dios. En el tiempo en que Jesús, hermanos, padeció en la cruz del Calvario, las autoridades de la época, tanto Herodes como Pilato, y especialmente la mujer de Pilato, reconocieron en Jesús una persona que no era merecedor de ningún tipo de castigo. Incluso
la Biblia dice que Pilato afirmó lo siguiente: será azotado y será dejado libre. Y la mujer de Pilato aconseja a su marido y le dice: no tengas que ver tú con este justo. Sin embargo, estimados hermanos, había un propósito tremendo de parte de Dios. Él quería más que librarnos de esta pandemia. Él quería librarnos de algo infinitamente terrible, como era que fuésemos a condenación. El que creyere y fuere bautizado, dice el Evangelio en el libro de los Hechos, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 20:28 dice que Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos, dentro de los cuales están incluidos todos a los cuales Él conoció, amó en la eternidad, antes de la fundación del mundo, y fue a preparar un lugar para que donde Él está, todos aquellos que en Él crean también estén con Él. También dice la Escritura en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, aquel que nos amó, aquel que fue longánime, aquel que fue tan generoso que se dio a sí mismo. Pudo haber tomado el Señor en rescate a otras personas, pero no había cómo satisfacer el enojo, la ira justa de Dios. Dios mismo se satisfizo en su propio Hijo, y por esa razón entonces la salvación es lo más sublime. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Estimados hermanos, en eso se refleja el tremendo y generoso amor de Dios, llamado así de manera especial en esta parte de la Biblia, la longanimidad de Dios. Esta longanimidad o esta actitud generosa, muy amorosa de parte del Señor, actúa sin necesidad que nosotros hagamos algo para merecernos su amor, su afecto. Él lo hace por sí mismo y para su propia gloria. Lo mismo sucede con su intervención a favor nuestro ahora en medio de esta situación. Pudiéramos decir que aunque nosotros estemos orando más frecuentemente, Dios intervendrá a nuestro favor porque Él nos conoce y Él sabe de qué cosas necesitamos. Permítame leerle aquí algunos pasajes relacionados con eso, especialmente el que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Es un pasaje que detalla quién es Dios y cómo actúa Él. El Dios, dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo, que es en el cual usted cree, mi hermano. No es un Dios inventado, no es una creación humana, no es el desarrollo filosófico de alguna religión. Es lo que la Biblia dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre necesitado de algo. Si Dios necesitara de nosotros, entonces dejaría de ser Dios. Somos las criaturas las que necesitamos urgentemente la acción de Dios, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, incluida la solución a este terrible problema que hoy estamos viviendo, amados hermanos. Permítame añadir otras lecturas bíblicas aquí en el Salmo 139, que
nos conducen a realzar la figura, la condición de este Dios maravilloso que nos ama tan generosamente. Como dice aquí la Escritura, el versículo 4, pues aún, mire, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda, detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. La oración no es un elemento de presión delante de Dios. La oración es razonable que la hagamos, pero Dios va a mostrar su amor por su longanimidad, por su amor que no espera nada a cambio, y que aunque nosotros pudiéramos dar algo por el favor de Dios, no lo podríamos hacer, pues nuestras obras son imperfectas. Estimados hermanos, entonces lo que hoy se nos recomienda tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es que Dios no nos dejará solos en esta u otra situación, y que no debemos desesperarnos por lo grave que esto puede ser, y que debemos confiar nuestra vida íntegra en las manos de Dios. Hay promesas preciosas, por ejemplo, el Salmo 91. Creo que aquí podemos ir pensando ya en la conclusión de este mensaje para nuestras vidas, hermanos, en el aliento que solo de la Escritura provienen. Es extenso este salmo, pero dice: no tendrás temor. Salmo 91:5. No tendrás temor, no debes temer. Si Él cuida de las aves, dice también la Escritura, cuidará también de ti. No tengas temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, hermanos, desde esta perspectiva estamos a buen resguardo, lo cual no significa que pudiéramos también por la voluntad permisiva de Dios ser afectados por esta situación tan terrible. Sin embargo, Dios estará con nosotros siempre, aunque ande, lo dijimos en la semana pasada, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que, mi estimado, querido hermano, hermana, por tanto, dice un proverbio que no tengo anotado, pero que lo podremos colocar más tarde. Por tanto, fíate de Jehová de todo tu corazón. Cerremos esta meditación con un último pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, y versículo 44. Permítame un minuto, estimados. Dice aquí, haciendo énfasis en la importancia, en la necesidad imperiosa de que usted pueda valorar la obra que Cristo vino a hacer por usted en la cruz del Calvario. Dice, además, Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La Biblia aquí está enseñando acerca de la importancia de que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este es el gran tesoro del cual muchos están hoy exentos
no tienen a Cristo en su corazón, porque no han entendido o porque el Espíritu Santo no ha obrado de tal manera en ellos que bien pudieran desechar toda otra idea equivocada proveniente de los hombres, ya sean religiones, costumbres, filosofías vanas, sutilezas, dice también la Escritura, de los hombres, y abrazar el Evangelio, vender, dice la Escritura, todo lo demás, deshacernos de todo lo demás y poder comprar por la gracia de Dios, por medio de Cristo, el Evangelio precioso que trae salvación. Así es que, estimados hermanos, Dios ya hizo justicia, ya nos ha salvado, también promete librarnos de toda pestilencia, de toda situación angustiosa. Así es que, ¿qué haremos? Solamente echarnos en sus brazos. Allí estaremos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios añada bendición a sus vidas, estimados hermanos, y muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Amén.